de ella. Y sin estas tres cosas realmente no es fe. No es fe. De hecho, el domingo pasado hablamos de creencia, ¿verdad? En la predicación dijimos que una cosa es creencia y otra cosa es fe. La fe le añade a la creencia ¿qué? Acción, disposición, movimiento. Tú puedes saber muchas cosas de Dios y quedarte ahí. Pero la verdadera fe de los elegidos de Dios es conforme a la piedad. O sea, que afecta a tu vida y te lleva en una conducta distinta que glorifica a Dios. Una conducta piadosa, devota de Dios vivo. ¿Me da un poco de madera? Dijimos que la fe entonces tiene una definición general y una particular. La general era conocimiento, asentimiento y apropiación. Y en la particular, la fe puede ser usada en relación con el nombre de Dios. Hablamos de la fe en relación con la obra de Jesucristo y aplicamos esas tres cosas a la obra de Jesucristo. Y hoy comenzamos con la fe, el uso de la fe en la oración. La fe en la oración. Y vamos a buscar ciertos versículos bíblicos. Por favor, búscame primera de Juan 5:14. ¿Verdad? Primera de Juan 5:14. Y luego, Robertito, me vas a buscar Santiago 1, 5 al 7. Y Yajaira, me vas a buscar Marcos 11, 24. ¿Okay? Marcos 11, 24. Para exponer la relación que tiene la fe con la oración, vamos a usar estos tres versículos. Dice así la palabra del Señor. Primera de Juan 5:14. Okay. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Léeme hasta el 16. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado. Hasta ahí. Muy bien. Ahí. Note ese texto bíblico. ¿Qué dice claramente el texto? Dice que si venimos y nos acercamos a Dios, debemos hacerlo ¿cómo? Con confianza. Con confianza. Una de las definiciones de fe, ¿cuál es? Es aquella confianza que descansa. ¿Ve? Es una confianza que descansa en el Señor. Ahí en el capítulo 5, versículo 14, mire, dice, es la confianza que tenemos en ¿quién? La confianza que usted tiene, ¿es en la fe? ¿En dónde está la confianza? ¿En dónde reposa la confianza? Eso es lo importante de la fe. Porque acuérdese que el evangelio que se está predicando hoy día en la radio, en la televisión, no es la confianza en Dios, es la confianza en la fe. No, si tenemos fe, todo es posible. Si tenemos fe y endiosamos la fe y hacemos de la fe un Dios, eso es metafísica. Pero el texto claramente dice que si tenemos confianza en, y rápidamente hace que nuestros ojos se pongan en Cristo. La palabra siempre hará que tu mirada se ponga en Jesucristo. ¿Ves? Mira la otra cosa que dice este texto. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ok, lo dice, pero mire lo que dice el versículo 15, dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Por ahí hay una enseñanza donde dice, tú pides cualquier cosa, pero cuando usted casa los versículos, cualquier cosa está sujeto ¿a qué? A conforme a la voluntad de Dios. O sea, la fe no reta a Dios, no le parte el brazo a Dios, no obliga a Dios. La fe reposa en Dios. ¿Ves? La fe espera en Dios.
su voluntad y lo mira ¿a quién? A Él. ¿Quién es el que mueve montañas? La fe. A veces la cantamos, la fe mueve montañas, sabemos lo que quiere decir, pero el que mueve la montaña no es la fe. El que abre el mar rojo no es la fe, el que lo abre es Dios. La fe lo que hace es que reposa en Dios y Dios abre los mares. La fe reposa en Dios y Dios mueve montañas. Eso lo vamos a ver en otros versículos más adelante. Porque en esa parte donde dice si creyere, se moverán montañas. Antes de que diga todo eso, dice tened fe en Dios. ¿Ve? Así que el pedir a Dios debe ser conforme a su voluntad y a su naturaleza. Yo me acuerdo una ocasión, esta persona, hijo de pastor, se me acerca, él era mayor que yo, se supone que él me mentoreaba a mí. Yo era recién convertido, tenía 1 año de salvado, y este hombre que llevaba 15 años allí en la iglesia viene y me dijo, se supone que era cristiano. De repente lo oigo decirme, yo me convierto a Dios y me da un Mercedes-Benz para tener a todas mis mujeres ahí. Usando el nombre de Dios y profanando lo santo. La fe de los elegidos de Dios no profana lo santo de Dios. La fe de los elegidos de Dios honra a Dios. A veces las peticiones que se hacen, he escuchado a hombres diciendo, mira, con una dama así, Señor, y empiezan a orar. Eso se llama blasfemia. Eso se llama blasfemia, es coger lo santo y bajarlo al nivel de lo profano. Es también usar el nombre de Dios en vano. Donde la Biblia enseña que nuestro gran Dios, que es majestuoso, rey poderoso, omnipotente, bueno, es justo y santo, no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Es uno de los 10 mandamientos. Que Él no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Oh, amados. Miren lo que dice Santiago 1, 5, 7. Ya mismo vamos a desarrollar todos estos 3 versículos. Santiago 1, 5, 7. Léelo, papá. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna de Dios. Ok. Hay una parte de la canción de René González que sí es cierta. La fe no admite duda. La fe no admite duda. Por ahí se está enseñando ahora que es bueno dudar. Sí, es bueno dudar de los hombres. Es bueno dudar de los hombres. Pero nunca será bueno dudar del Dios santo, justo y verdadero. De hecho, la razón por la que la humanidad está como está es porque dudó de Dios y le creyó al diablo. Con que Dios os ha dicho que si tomares de esto seréis como Dios, pusieron en tela de juicio la verdad de Dios. Y dudaron de la benignidad de Dios, de su bondad, de su amor, de su ternura. Él puso en entredicho el amor que Dios tiene por su criatura y la bondad de Dios y la grandeza de Dios, y le lanzó una cáscara de plátano, de guineo al hombre, y el hombre comenzó: seréis como Dios. Así que la esencia del pecado es la fe en el diablo y la duda en Dios. ¿Sabe? Cuando usted duda de la palabra
y comienza a seguir su propio camino y sus propios pensamientos y las sugerencias de este mundo, usted está siguiendo una fe satánica. Pero cuando usted le cree a Dios, usted sigue los reclamos y los dichos del Dios Todopoderoso y usted verá los beneficios de seguir al Dios vivo y verdadero. Quiero que se quede con esa. Ok. Dice la Escritura que esta persona que duda es como. ¿A qué lo representa? Da una ilustración. Es como las olas del mar. ¿Cómo son las olas del mar? Van y vienen. O sea, son ambivalentes. Lo mismo están en un lado que en otro, con Dios y con el diablo. ¿Ven? Todo depende de lo que sea conveniente. Esto es a nivel de conveniencia. Mire, la palabra ambivalente se relaciona con otro texto en la Biblia acerca de la persona inconstante y de doble ánimo. ¿Saben lo que significa? Es una persona que tiene dos almas. La fe no tiene dos almas. El que cree mata a una de esas dos y se queda con uno. Hay una de las cosas que guía tu vida que debe ser muerta, entregada en el altar de sacrificio. Tú tienes que ser uno, no dos, un entero, un íntegro para el Señor Jesucristo. La fe mira a Jesús y no pone en entredicho los juicios del Señor, ni las palabras, ni los testimonios de Dios. En Marcos 11:24 la Escritura dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ok, allí dice todo lo que pidas orando. ¿En qué contexto lo dice? Porque la gente usa ese texto en la fe, como todo. ¿Ve? Hay gente que pide hasta la muerte de sus enemigos con fe. ¿Ve? Señor, ojalá lo parte un rayo, te lo pido con fe en el nombre de Jesús. Muera ahora mismo, Señor. Yo conocí a alguien que me dijo que cierta persona, cuando estaba molesta con alguien, le decía: tú, ahora mismo cáncer en tal lugar. Y así, hablaba de esa forma. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama maldecir. ¿Eso es conforme a la palabra? ¿Qué? No, ¿verdad que no? Porque la palabra que dice: no pagues mal por mal y no, ni maldición por maldición. No maldigáis. Bendecid y no maldigáis. Debemos bendecir a los que nos ultrajan, a los que nos persiguen. La fe, sabiendo eso, ¿cómo actúa? Señor, yo quisiera, pero tu palabra dice tal cosa y yo voy a obedecer que tu palabra. La verdadera fe se somete. La verdadera fe se rinde al señorío de Dios. La fe cree a Dios y se rinde a Él. La fe es sierva y esclava de Jesucristo. Los hombres y las mujeres de fe siguen a Dios a donde Él les dice. Donde Él se mueve, allí se mueve uno. ¿Ve? Somos las ovejas que escuchamos la voz del pastor y le seguimos. Fíjense que en ese Marcos 11:24, arriba de ese versículo, si usted va en Marcos 11:24, vamos ahí, dice: también estoy en Mateo. Sabía que no se parecía. Dice ahí, en el 22, antes de decir todo lo que dijo, ¿qué dice ahí? ¿Qué dijo Jesús?
tener fe en Dios. Cuando usted se acerca a Dios, tiene que ver lo que pide, hermano. Entonces, no debe haber duda. No debe haber duda que vacila entre la fe y la falta de fe, y que se inclina a la segunda, siendo llevado en un momento a la playa de la fe y la esperanza, y en el siguiente momento al abismo de la incredulidad, porque ese es el problema con las olas. La ola en un momento está en fe y de momento está en incredulidad. Voy para allá, me regreso. No puede ser así. Tenemos que definirnos. Tenemos que saber en quién hemos creído y a quién vamos a seguir. Usted le va a servir a alguien. Si usted le sirva al diablo, sí, vale bien, hasta el final, y vaya al infierno con él. Sí. Si le va a servir a Dios, sírvale a Dios con toda su fuerza, usted y su casa. Pero evítele a Dios el vómito. La Biblia dice que los tibios lo vomitaré de mi boca. No, afírmese en lo que ha creído, pero evítele el vómito a Dios. Ve que hasta irse al infierno, o decida usted y su casa verdaderamente seguir a Dios. Pero no anden dos aguas. Eso no le causa un buen sentimiento al Señor Jesucristo. Él lo dijo. Le causa, cuando uno vomita es porque tiene que náuseas. Lo más malo que le puede suceder a una persona es ser una persona que el Señor Jesucristo, la esencia de todo lo bueno, lo justo, lo santo, lo perfecto. Tú sabes que es que la esencia de todo lo bueno, tú le provoques náusea. ¿Qué dice eso de ti? ¿Qué dice eso de ti? Porque la persona que están hablando ahí, en ese texto, esa persona no es de las personas que están perdidas por ahí, supuestamente. Es de las personas que se llaman a sí mismos como, que tienen nombre de cristianos, pero que con sus vidas lo que hacen es que otros blasfemen el nombre de Jesucristo, porque no reflejan la luz que el hermano estaba hablando al principio, no representan la luz de Cristo, no salan. Es importante entonces definirte. La fe no es un relajo, hermano. La fe es la vida del creyente. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Dudar significa, escuche bien, dudar significa raciocinar. ¿Dónde está Robertito? Ok, le voy a preguntar a él porque él es más pequeño. Te voy a preguntar, ¿tú sabes lo que significa raciocinar? ¿Tú misma? ¿Sabes lo que significa raciocinar? ¿Allá? ¿Ustedes saben allá lo que significa raciocinar? Pues entonces lo voy a definir. Razonar. ¿Qué significa razonar? Buscarle la lógica, buscarle las 4, las 5, las 6 patas al gato, tratar de, no sé, el uso de la razón. Es el uso de la razón. Esto puede ser bueno y puede ser malo. ¿Oyó? Cuando le están diciendo una mentira, es bueno que usted lo piense 2 veces. Pero cuando le está diciendo una verdad, no es bueno que usted se quede quieto con respecto a la verdad. Es bueno que usted siga ese camino. Mire, duda significa raciocinar sobre si aquello por lo que estamos orando, porque acuérdense que estamos relacionando la fe con la oración, sobre si aquello por lo que estamos orando puede realizarse o no. Usted va delante de Dios y usted comienza a pensar, ¿será esto posible? Y comienza a empequeñecer al Altísimo. Dios podrá traer agua en el desierto. ¿Podrá Dios poner mesa en el desierto? ¿Cuántas veces lo ha hecho? Dios dice, ¿habrá algo difícil para mí? Vez tras vez, Dios ha mostrado evidencia de su poderío.
El raciocinar sobre los hechos de Dios es poner en tela de juicio el poderío de aquel que lo llevó a cabo. Es burlarse de la omnipotencia. Burlarse de la omnipotencia. Cógelo serio. Dios es digno de ser en gran manera creído. ¿Eh? Él es digno de ser en gran manera creído. A veces creemos para Dios en unas cosas, pero de momento rápidamente eso no habla mal de Dios, eso habla mal de nosotros. Estamos poniendo en tela de juicio el poderío, y no tan solo eso, estamos poniendo en tela de juicio la bondad y la fidelidad de Dios, la buena disposición. Dios es benigno. ¿Sabe lo que es benigno? Es bueno. La palabra benigno viene de la raíz griega que significa útil. Uno que siempre está dispuesto a ser útil. De ahí sale la palabra servicio. El más que sirve en este mundo y en este universo no son los ángeles, oye. Aunque Él es Rey y Señor, no hay nadie que sirva como Dios. Amén. De hecho, todo se mueve, actúa y logra cosas por causa de su benignidad. Porque Él es generoso y se complace en servir. Y para demostrarlo, un día se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el Dios creador se quitó lo que lo cubría, se lo amarró en el cinto y le lavó los pies a los discípulos. Y le dijo, así como lo has enseñado, así ustedes van a hacer. No hay nadie más servicial que el Señor. Y Él es el único que puede decir, yo solamente necesito ser servido. Jesucristo tenía que hacerlo. Dios tiene que bendecirte. Tiene Dios que amarte. Tiene que Dios derramar sus misericordias sobre ti. Tiene que Dios cuidarte. Te debe Dios algo. Está en deuda Dios contigo. ¿Por qué Él lo hace? Porque Él es generoso. Estamos hablando de la fe y de la oración. Sí. Pienso yo que Pablo era un hombre de fe. ¿Y qué fe tenía? Sin embargo, Pablo oró con ganas, que tenía una molestia. Sin embargo, Dios no le concedió lo que él pidió, pero no era por falta de fe. Porque ahora se está argumentando de que, o sea, cuando se ora y no se te concede lo que tú estás pidiendo, porque No tuviste fe. no tienes mucha fe. O sea, Eso puede ser verdad, pero puede no ser. pero todo está en esto, porque fíjate, es legítimo lo que la gente pide. Porque una persona que está enferma, por ejemplo, de cáncer o enfermedades así, es legítimo, ¿verdad? Que delante del Señor se derrame. Yo casi siempre pienso De hecho, Ezequiel, que oró al Señor y se derramó. Y era un hombre que tenía fe. Y lo demostraba los hechos que él hizo. Y Dios pues miró su clamor y le concedió lo que le dijo, te voy a dar 15 años más para que sigas viviendo. ¿qué hizo con los 15 años? Pero lo importante aquí, fíjate, es que uno tiene que quitarse de la mente que podemos tener una fe grande, pero si lo que yo estoy pidiendo no está en los propósitos de Dios, no se me va a conceder. O sea, porque pensamos que, bueno, de hecho ahora están los milagros por ahí de categoría. Y eso es jugar con la fe. Y no solamente jugar con la fe, sino jugar con la gente, con las con las emociones.
de la gente, ¿verdad? Pero que es necesario tener fe. Dice en el Salmo 2 al final, dice, bienaventurado el que confía. Porque hay que confiar. Bienaventurados todos los que en ti confían. Claro, hay que confiar. Porque si no se confía, pues entonces dice anterior que la ira de Dios o de Dios se va A manifestar. Claro. Pero eso tiene su contexto. Pero hay que entender que toda nuestra vida, todo lo que yo siento, todo lo que yo padezco, todas las tribulaciones que yo pueda tener, todas las pruebas que yo pueda tener, todo está en la mano de Dios. Y Dios es el que tiene la palabra final de todo. Y muchas veces, ¿verdad? Y esto es triste, ¿verdad? Porque uno entiende que hay personas que últimamente tienen cosas y no se las concede. Por ejemplo, una persona que está por traer una cama, el Señor no lo levanta. Uno dice, pero Señor, si hemos orado, hemos vuelto rodillas y pero el Señor no lo ha levantado. Y esto para algunos es una frustración, pero para otros debe ser calidad de fortaleza en la fe. Porque en esos momentos difíciles es cuando uno sabe realmente cuán fuerte es la confianza de Dios. Amén. Mire, hermano. Usted confía en Dios. Mira cómo se resume esto, bien sencillo. Dios sabe lo que es mejor para usted. Él sabe lo que hacer eso le conllevará. ¿Puede Dios sanarla a la persona? Ahora, está en el plan eterno que es en ese momento esa persona sea sana. ¿Usted sabe cuánto lloré para la sanidad mía? Años. ¿Cuántas personas oraron por mí? Evangelistas, pastores, iglesias. Muchas iglesias, muchas, de todas las denominaciones había y por haber. El Señor tenía el plan sanarme, sí. Pero en su tiempo. Y para sus propósitos. Se pudo haber dejado en la cama. Pero se me hubiera podido dejar en la cama y lo ha hecho. Hay personas que la dejan y su tiempo llega. ¿Y qué pasa? Muere. En esa condición. Lo importante es que en una condición u otra que nosotros debemos hacer. No use la enfermedad como excusa para no servirle a Dios. Le voy a decir algo. Alejarse de Dios. Sí, porque la gente usa los dolores como excusa, me voy a alejar de Dios. Cuando se supone que corran a Él, se alejan de Él. Yo me acuerdo una vez que una persona me visitó y me dijo, maldice a Dios y muérete, lo que le dijeron a Job en la cama. Esa persona al mes quedó en silla de ruedas. En la misma condición, gritando que quería morirse. Ahora yo estoy bien y esa persona está. Mire, en la enfermedad sírvale a Dios. ¿Sabe lo que yo hacía cuando estaba en cama postrado que no caminaba? ¿Usted tiene una idea? Yo no faltaba a la iglesia nunca. Me llevaban y me acostaban allí. A veces la gente creía que yo era un pollucero. Que es una falta de respeto, ¿no? ¿Qué hicieron con el inválido? Se lo pusieron frente aquí. A Jesús. Mejor estar enfermo en la iglesia que lejos de Dios. ¿Sabe lo que sucedió allí? De allí me pusieron a predicar. En mi condición. Me llevaban y me agarraban y yo predicaba con la gente aguantándome. O me ponían y me acostaban. Unos me decían, tú no puedes hacer eso porque Dios no será glorificado con tu enfermedad. Dios solamente será glorificado con que tú seas sano. Pero ¿sabe algo? Yo le he hablado a más personas en mi enfermedad que en la salud. Personas que se querían quitar la vida fue en mi enfermedad que recibieron consuelo. Porque vieron a un tipo que llevaba años acostado en una cama sin poder sentarse. Así que el asunto está en la confianza. Por eso Jesús dice, creed en Dios. Dios puede sanar y usted le va a pedir. Dios le
confíe en que Él sabe lo mejor para usted. Si la persona está perdida, pídele que lo salve. ¿Cuál es la relación de Pablo por Israel? ¿Para perdición? ¿Para qué? Para salvación. Pero confíe en que Dios sabrá lo que va a hacer. Pídele a Dios y confíe en Él, que Él tomará la mejor decisión, porque si usted supiera lo que Él sabe, usted haría lo que Él hace. Eso es confiar en la sabiduría de Dios y en sus decisiones. ¿Sí? Amado hermano. Otra cosa que, ¿verdad? Uno no debe esperar estar enfermo Para servir. para servirle a Dios. Porque, fíjate, en ese mismo Salmo 2, y yo no toqué esta partecita, pero lo que estoy leyendo, pero dice que le sirvamos con temor Y tembló. y nos alegremos con temblor. Con temblor. Eso se lo está diciendo al pueblo. Porque en las buenas y en las malas Hay que servirle al Señor. Hay una servir. O sea, hermano, no busque estar enfermo para servirle, no. Si está sano, sírvale. A Dios se le sirve porque Él es ¿quién? Dios. Porque Él es Dios. ¿Por qué comenzó a predicar Pablo? Ya se dijo. Según el testimonio de Pablo. ¿Se acuerdan de Pablo? El apóstol. Él comenzó a predicar ¿por qué? Él lo dijo. Porque al principio, ustedes saben que al principio en la predicación del Evangelio, la razón por la que comencé era porque estaba, él lo dijo, enfermo. Después Dios cambió la motivación. Lo importante es comenzar. Hay un cántico que se llama Tú has venido a la vida. ¿Y qué dice? Lo que tú quieres es que yo te sirva. No tengo oro ni espada. Y hasta ahí lo cantamos. Pero eso tiene dos párrafos más. Tú quieres usar mis manos. Que mi cansancio a otros descanse. ¿Ve? Tú quieres usar mis manos. El cántico dice necesitas. Pero yo pongo quiere. Porque realmente Dios no necesita a nadie. Sin embargo, Dios quiere usarnos. Amén. ¿Entiendes? Es más doctrinalmente ortodoxo decir, Dios quiere usarte. Dios quiere que tú seas partícipe con Él de la obra. Y te llama a colaborar con Él en sus negocios. De que te necesite. Dios, por ser quien es, no necesita a nadie. Ni necesita nada. Pero Él decide y quiere usarnos. Porque así lo desea. Fíjate, estamos hablando de bien importante porque llega un momento en que uno tiene que visitar un enfermo. Y Dios nos manda a visitarlo en servicio orando. Nada más. Uno no puede mandarse a decirle, ese está ahí porque tiene falta de fe, o porque hizo esto, o porque hizo aquello. O sea, porque eso es ponerse En el asiento del juez. el juicio sobre la persona. O sea, eso le corresponde a Dios. Si Dios lo ha levantado es porque en su gracia Dios no ha querido levantarlo. Por lo tanto, no juzguemos el corazón del hombre. De eso a Dios, que Dios sea el que juzgue eso. Sí, porque muchas veces nosotros sabemos las situaciones por las que están pasando las personas. Y ya Satanás fue quitado. No trata de usted convertirse en el segundo Satanás. Y el acusador ha sido removido de la diestra. Y Jesucristo intercede por nosotros. Y nuestra labor es ser parte del cuerpo de Jesucristo. El asunto de sentarnos en la mesa de los acusadores no se ve bonito en nuestra vida. Eso no es, hermano. Mire, hermano. Así que la duda significa raciocinar
sobre si aquello por lo que estamos orando puede realizarse o no. Hechos 10:20. Robert. Y Romanos 4:20. Uriel. Romanos 4:20. Hechos 10:20. Ahí se van a presentar dos momentos en que puede suceder la duda. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Por qué le dice Dios a Pedro que no dude? Porque Dios ha dicho una palabra. De hecho, antes de que ellos vinieran, ¿qué había hecho Dios con Pedro? Le había dado una visión y había bajado el lienzo del cielo con toda clase de animales y reptiles, y le había mostrado Dios que lo que él limpia no lo llame él común. Y de repente llegan estos romanos, que para los judíos tocar un romano, uchi, las cochi, entrar a la casa de un romano, guácatela, uy, estoy impuro. Entonces se bañaban, se echaban, se metían y empezaban a bañarse porque habían entrado o pisado siquiera el patio de un gentil. Así era. De hecho, todavía hoy hay rabinos asíricos que si tú eres un gentil y tú te asomas a su casa, tocas la puerta, escuche lo siguiente, ellos abren la puerta y usted comienza a hablarle, le cierra la puerta en la cara, así, y se van, porque se ensucian y se sienten inmundos de tan solo intercambiar palabras con un gentil. Porque según los Talmudes de Talmud, el gentil fue creado para hacer arder las calderas del infierno. O sea, ustedes y yo somos leña para el fuego. ¿Me entiendes? Esa era la fe que Jesucristo repudiaba. Y era contraria a la Biblia porque dice que en su nombre esperarían quienes, los gentiles. La Biblia lo había profetizado y ellos le habían dado la espalda a la misma palabra de Dios. Y habían puesto sus propias interpretaciones por encima de la palabra de Dios. Pero nosotros debemos seguir lo que la palabra enseña y no lo que nosotros pensamos como debe de ser. La palabra es muy, muy clara en lo que es necesario para la vida eterna y para seguir a Cristo. Es bien clara. Hay algunas cosas difíciles de entender, pero tienen que ver con otra clase de doctrina. Pero todas las cosas que son para una vivencia de un discipulado, de seguir a Cristo, es claro. De tal manera que está hecho no tan solo para los eruditos, sino también para la gente del pueblo, del vulgo. De hecho, la mayoría de los apóstoles que eran analfabetas, no sabían ni escribir, ni leer tampoco. Mire, hermano, mire lo que dice Romanos 4:20. Dios le dijo a Pedro en el 10:20, no dudes en ir con ellos. O sea, lo que te he dicho, lo que te he mostrado y la orden que estás recibiendo ahora, no me la pongas en tela de juicio. No te pongas a raciocinar, no, que si es inmundo, que si no, que si fue de Dios, porque es algo que no es conforme a lo que yo pienso, no. Dios dice algo, no es tiempo de dudar, es tiempo de seguir. Próxima. Romanos 4:20. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ahí está hablando de quién? De Abraham. Y relaciona la duda con qué. La duda, la fuente, el origen de la duda, según el texto bíblico, es la incredulidad. Que cuando tú dudas de los designios, los testimonios, la bondad, la misericordia y la obra de Dios, es porque tu corazón es incrédulo. Y no tienes como cierto las palabras de Dios. El que tal hace, el que duda, no hace más que sacar conjeturas, pero en realidad no cree. La verdadera fe da gracias a Dios por aquello que está
Dios nos mandó a pedir con acción de gracias. Los apóstoles que enseñan la enseñanza de Cristo, cuando vamos a donde Cristo tenemos que pedir con acción de gracias. Si estamos afanosos, estamos ansiosos porque no sabemos de dónde va a venir lo próximo, qué es lo que va a suceder con nuestra vida, no sabemos dónde va a vivir. La Biblia dice, sean conocidas tus peticiones delante de Dios con acción de gracias. Pide, porque Dios sabe, es bueno pedirle. Dios dice, pídeme. Pero también, parte de la fe es gracias, Señor, porque sé que tú me escuchas. Sé que tú escuchas mi petición, Dios. Gracias. Y la acción de gracias lo que hace es un voto de confianza. Señor, yo sé que tú estás en el asunto y que tú vas a hacer lo que es para mi bien. ¿Ves? Cualquiera que sea la manera en que Dios traerá respiro y liberación a tu vida, si la trae, si esa es la manera, es para el bien. Si es el tiempo, es para el bien. Y si no lo hace, y si no es el momento, y si no es el tiempo, y si la respuesta es no, es para bien. Le estás dando confianza y dejando que sea Dios el que decida cómo debe. Pero el problema con las cosas ahora es que la gente está decretando. La palabra declarar es buena. Tú puedes declarar solamente una cosa. Tú declaras lo que Dios dice. Tú coges la palabra declarativa, en español significa decir algo. Cuando tú declaras, estás diciendo algo. El creyente dice lo que la palabra de Dios dice. Pero en el momento que tú comienzas a decir, yo declaro, eso no es lo que la palabra de Dios dice. Estás declarando tú y poniéndote tú en vez de a quién, a Dios. Y eso es una blasfemia. Eso es una usurpación de Dios. El decreto es algo que quien lo da es aquel que está en la más alta eminencia. El decreto es un orden, un mandato de lo más alto. Ahora la gente está decretando y diciéndole, ya no oran, cancelo eso. Esa enfermedad está cancelada. Dejaron llorar. Te declaro sano ya. Te declaro sano. Te declaro sano. Ahora, recibe sanidad. Te declaro sano ahora mismo. ¿Dónde está Jesús ahí? ¿Dónde está Dios? Eso es soberbia y presunción. Eso es lo que se está viendo ahora en los canales, en la televisión, en la radio. Todo el mundo de las diferentes iglesias de Cristo están comenzando a declarar y a decretar y a decirle a Dios cómo son las cosas. Eso es presunción. Jesucristo dijo, oraréis así. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el que ordenó los cielos y los pronunció, por medio de quien fueron hechas todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, dijo, Padre, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así en la tierra. Jesucristo, el todopoderoso Señor, en quien habitaba toda la plenitud de la deidad, arrodillado en Getsemaní, dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Los apóstoles enseñaron, oh Padre, ten misericordia. Pablo orando por Epafrodito dijo, pero Dios tuvo misericordia no tan solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Tanto los apóstoles como Jesucristo a través de la Escritura se humillaban delante de la presencia de Dios. Ahora la gente no se humilla, ahora la gente se levantan sus pechos y dicen, se tiene que hacer como lo he mandado, porque yo veo las cosas que no son como si fuesen. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, a Abraham al cual creyó. ¿A quién creyó Abraham? A Dios, quien es el que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién es el que llama las cosas que no son como si fuesen? Dios. La fe pone su mirada en Dios, en Jesucristo. Estamos acabando ya, denme 5 segundos. No, dame más, 2 minutos. ¿Qué? Es que la fe de Abraham
la promesa. Por eso es importante saber la Te me adelantaste. Pero ese es el detalle. Fíjate, eso está escrito aquí también. Pero eso sí, él se fortaleció ¿en qué? En lo que Dios había dicho. O sea, la fe se alimenta de los hechos. ¿De los hechos de quién? De los hechos de Dios. La fe recuerda las proezas de quién? Las proezas de Dios. La fe hace memoria de las grandezas de quién? De las grandezas de Dios. Sí, hermano, que nosotros no estamos dándonos cuenta. La mayoría de los cristianos estamos apuntando hacia la apostasía. Sí. Este es el problema que está pasando ahora en la iglesia. Ese es el tiempo, es que estamos en el tiempo. Es el tiempo de la apostasía está llegando. Spurgeon escribió hace mucho tiempo, vendrá la hora donde en las iglesias no habrá pastores enseñándole a las ovejas, sino payasos enseñando a las cabras. Entreteniendo a las cabras. Entreteniendo a las cabras. Él lo dijo, está sucediendo ahora. Gente entreteniendo a las personas, enseñándoles la mentira. Muchas personas con comezón de oír, queriendo oír algo que sustente su alma, pero ellos están enseñándole la mentira. Alimentando a las personas de lo que quieren escuchar. ¿A quién no le gusta que le hablen lo que quiere escuchar? A todos nos gusta que nos hablen lo que queremos escuchar. ¿A quién no le gusta ser adulado? Pero el evangelio de la gracia de Dios te muestra tu condición y te dice lo siguiente: el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Y de momento dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere su tiempo. No tu tiempo, su tiempo. O sea, la fe espera por completo en la gracia que se nos trae y que se nos ha prometido en Jesucristo. Aleluya. Cuando relacionamos la fe con la oración, y termino con esto, o usando la fraseología bíblica, cuando hacemos la oración de fe, escuche lo siguiente: encontramos que se requiere el conocimiento de lo que Dios dice, de las promesas, ¿verdad? El asentimiento, afirmar lo que Dios dice, ponerse de acuerdo con Él, ¿verdad? Y la apropiación. Tenemos que entender las promesas en que se basa nuestra oración. Tenemos que creer que valen tanto como lo que significan, y luego que las conocemos y que las creemos, obramos confiando en que lo que Dios ha dicho es verdad. La fe actúa en esa confianza de la certidumbre de Dios. Abraham vio la tierra prometida, sí, la vivió como un extranjero, pero él creyó y se movió en esperanza contra esperanza, y esperó porque creyó que era fiel el que lo había prometido, y Dios le cumplió. Le dio multitud, descendientes como la arena del mar, descendientes tanto de su hijo Isaac como descendientes por la fe, de entre todas las tribus, naciones y lenguas. Y Dios le cumplió la promesa que le hizo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando el evangelio de Jesucristo se expone, lo que se está haciendo es trayendo la bendición de la simiente de Abraham. ¿Quién es la simiente? Jesús. Y cuando Jesús llega a un lugar, la semilla de Jesús llega a un lugar, la bendición llega al lugar. Cuando Él llega a una familia, esa familia es bendita. Recibes el favor prometido a Abraham, pero no tan solo eso, la bendición de Abraham te cubre, y ahora tú también eres bendito. Benditos los que te bendijeren, malditos los que te maldijeren. Eso dice la palabra de Dios.
Y Jesús dice de estas personas, el que los toca a ellos, ay de ellos. Ellos son mi plantío. Para gloria mía los he creado. ¡Wow! ¡Qué privilegiazo! Así que usted es una flor en el jardín del Señor. Él es flores. Flower. Luis Flower. Luis Flower. Vamos a orar, hermano, vamos a ponernos de pie. Vamos a creerle a Dios. Y vamos a confiar en Él. Aleluya. Qué espléndido ha sido Dios con nosotros. La semana que viene, si Dios lo permite. ¿En quién estamos confiando? En Dios. Si Dios lo permite, la semana que viene hablaremos sobre la relación de la fe con la promesa, tocando el punto que el hermano, desarrollando el punto que el hermano tocó. Y aprenderemos lo siguiente, que la fe en Dios es tan absoluta que sobrevive aún la pérdida de su propia garantía. Analícelo, quédese con ello y después se lo voy a demostrar por la Biblia. Y le voy a buscar el versículo, usted lo va a ver con sus ojos. No lo entiendo, hermano, no lo entiendo. Está bien, analícelo. Estamos hablando de garantías humanas, porque la garantía divina, ¿qué pasa? Y no se puede perder. Estoy hablando en otro